Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy te hablaré del tema la transfiguración de Jesús, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versos 1 al 13. Antes te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su guía. Oremos. Gracias Dios te damos en el nombre de Jesús, por tu bendita palabra, que nos recuerda que toda aquella persona que reconoce su necesidad espiritual puede venir a ti y ser perdonados en tu gracia y misericordia. Y empezar una vida nueva, con un corazón que tú pones, que tú creas de nuevo. Y de esta manera servirte, amarte, obedecerte. Gracias te damos. Guíanos a entender lo que el Señor Jesús nos enseña y a vivirlo día a día, para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Mateo nos dice que nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y contestan que algunos piensan que Él es Juan el Bautista resucitado, o el profeta Elías, o quizás el profeta Jeremías. Inmediatamente el Señor Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, tomando la palabra en representación de los demás apóstoles, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús, a partir de ese momento, les dice que Él tiene que ir a Jerusalén para morir en la cruz del Calvario, que va a ser entregado a los gentiles, para de esta manera ser glorificado. Y bueno, vemos que más adelante Pedro le dice, Señor, que esto no te suceda. El Señor Jesús le reprende, le dice que Él solamente ve las cosas de los hombres y no tiene la óptica, la visión de Dios. Inmediatamente dice que va a haber de los apóstoles quienes vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y entonces en capítulo 17 nos dice que esto ocurre en el momento de la transfiguración, en el Monte Santo. Y vamos a leer entonces la porción del día de hoy. Posteriormente vamos a explicar algunos detalles. Leo. 6 días después de esa situación de que el Señor Jesús les dice que Él va a morir en la cruz del Calvario, que Pedro le dice, Señor, que esto no te acontezca. Entonces, después de esto, les dice que va a haber quienes de entre los apóstoles van a ver al Señor Jesucristo venir en su reino. Y 6 días después de esto, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube, diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús, y tocándolos, dijo, Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos.
Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El Señor Jesucristo entonces empieza a preparar a sus discípulos, tanto en conocimiento como de una manera anímica, diciéndoles, informándoles que Él pronto va a partir. Y poco a poco va desvelando esta situación, que ciertamente va a ser muy dura, muy difícil, pero necesaria. Ahora vamos a leer la porción, intercalando también algunos otros versículos y haciendo algunos comentarios. Leamos. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. El Señor Jesucristo, en su sabiduría, en su gracia y en su plena autoridad, Él escoge a 3 de sus apóstoles para que lo acompañen al Monte Santo. ¿Por qué escogió Dios a Pedro, a Jacobo y a Juan y no a otros apóstoles? Solamente Dios lo sabe. Pero es probable que, considerando que Pedro iba a ser, igual que Jacobo y Juan, pilares de la iglesia en Jerusalén, que Pedro iba a abrir el reino de Dios a los judíos en el sermón del Pentecostés y a los gentiles cuando es invitado a la casa de Cornelio, y que Jacobo, que era ampliamente conocido en la iglesia primitiva como un líder que llegó a ofrecer su vida por causa del Señor Jesucristo, y finalmente Juan, el último de los apóstoles en morir. Juan, que era muy amado por el Señor Jesucristo. Juan, que escribió tanto su evangelio como las epístolas y el Apocalipsis. Entonces Dios escogió a estos hombres, y esto quiere decir que Dios, en su plena autoridad, sabiduría y gracia para contigo y para conmigo, nos ha escogido para que nosotros podamos ser de bendición en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo. Ahí donde tú te desenvuelves, ahí donde tú trabajas, donde tú estudias, donde tú vives, eres de bendición a los que te rodean. Y tú eres un testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y también tú puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Y de tal manera puedas compartir el Evangelio para bendición de muchos. Sigo leyendo. Y los llevó aparte a un monte alto. Este monte alto no se sabe cuál sea. Algunos piensan que puede ser el monte Hermón. Otros piensan que puede ser cualquier otro monte en el área de Galilea. Como quiera que sea, se le conoce como el Monte Santo. Y lo importante no es el monte, sino qué sucedió en este lugar. Sigamos leyendo. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Lucas también platica la misma historia, pero él agrega esta situación. Mientras Jesús estaba orando, su apariencia entonces cambia. Es diferente a la que siempre se le había visto. En otras palabras, Dios, en su gran misericordia y poder, desvela por un momento dado, en un momento dado, la gloria de nuestro Señor Jesús. Él siempre había estado con su gloria. Sin embargo, en ese momento, desvela la carne de Jesús y pueden ver los apóstoles la gloria misma de Dios. Entonces veamos ahora, vamos a regresar a Mateo, como nos dice Mateo, la misma situación. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Era tan fulgurante esa luz, tan esplendorosa la luz de la gloria de Jesús, que sus vestidos se hicieron también así gloriosos, blancos. Veamos el siguiente versículo. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
El Nuevo Testamento, cuando menciona acerca de la ley de Dios, la ley dada a Moisés, la ley dada a los judíos, se puede decir de varias formas. Una era diciendo la ley de Moisés únicamente, otra la ley de Moisés y los profetas, y otra la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Con esto querían decir todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Así que aquí Moisés, que representa la ley, y Elías, que representan a los profetas, nos están indicando todo lo concerniente al Antiguo Testamento. De lo que nosotros conocemos de Génesis hasta Malaquías. Y entonces ellos están hablando con Jesús. ¿Y qué es lo que están diciendo? Bueno, Mateo no nos dice, pero Lucas sí nos explica qué es lo que dicen estos profetas al Señor Jesús. Leamos. Quienes, Moisés y Elías, apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús. De eso hablaban. Le estaban diciendo que Él iba a morir en la cruz del Calvario, que iba a ser abofeteado, que iba a ser puesto una corona de espinas en su cabeza, que lo iban a flagelar con 39 latigazos, que le iban a escupir en el rostro, que se iban a mofar, a burlar de Él, que iban a pedir el pueblo que lo crucificaran en lugar de Barrabás. Todo esto le estaban diciendo al Señor Jesús. Y por eso dice la Biblia que más adelante de esta sección, el Señor Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, Él ya estaba dispuesto a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Sigo leyendo. Que Él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Su sacrificio tenía que ser en Jerusalén. En ninguna otra parte del mundo, en ninguna otra parte de Israel. Él tenía que ser muerto en Jerusalén, porque ningún profeta que sea de tal envergadura tiene que morir fuera de Jerusalén. Sigamos leyendo. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, aquí lo que sucede es que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Estaba tan perturbado, tan emocionado de ver a los profetas y ver al Señor Jesús en esa gloria, que Él quería que se quedaran ya aquí y hacer un tabernáculo o enramada. Pero ¿qué sucede? Cuando está hablando Pedro, Dios pronuncia con voz de trueno lo siguiente. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A Él oíd. El Señor Dios ya había dicho, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado: Este es mi Hijo amado, en quien tengo pleno contentamiento, pleno gozo. Y nuevamente, aquí el Señor Dios lo dice: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y agrega: A Él oíd. ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué Dios agrega ese a Él oíd? Bueno, el Señor Jesucristo no tan solamente muere en la cruz del Calvario, sino que nos da la ley de su reino para saber cómo conducirnos como cristianos. Y desde que Él empieza diciendo en el Sermón del Monte: muy felices aquellos que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque una vez que reconocemos que nosotros no podemos agradar a Dios, que no somos justos, que es más, somos pecadores, que continuamente pensamos y deseamos el mal, entonces venimos a los pies de Jesús y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y Dios, en su misericordia, nos perdona y nos hace sus hijos, dándonos un corazón nuevo,
sensible a la voz de su Santo Espíritu. Por lo tanto, ya podemos ser misericordiosos, porque Él es misericordioso. Podemos ser mansos, porque Él es manso. Podemos ser pacificadores, porque Él nos ha dado su paz. Ahora nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Estamos en nuestra familia para bendecirlos. Estamos en nuestra sociedad para bendecirlos. Ahora nosotros, si somos castigados en la mejilla derecha, damos la izquierda. Nosotros buscamos no codiciar, sino por lo contrario, dar, servir. Y cuando nosotros damos limosna, damos ayuda, no proclamamos a los cuatro vientos lo que hacemos, porque lo que hacemos es para la gloria de Dios. Ahora oramos y ayunamos, y que no se nos note. Salimos a la calle y antes nos lavamos la cara y sonreímos. Ahora tenemos una vida espiritual con la cual nosotros podemos deleitarnos con el Padre. Y como dice Pedro, nosotros ya no seguimos viviendo como antes, cuando éramos personas que no conocían a Dios. Basta ya de vivir de esa manera. El Señor Jesucristo, ahora Él nos dice que si nosotros escuchamos su mensaje y lo ponemos en acción, es como aquel hombre que construye su casa, o sea, su vida sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Las palabras que Jesús nos enseña. Y entonces vendrán tempestades y vientos, vendrán situaciones adversas en nuestra vida, pero nuestra vida estará firme en Jesús. Pero si escuchamos sus palabras, entonces edificamos nuestra casa, o sea, nuestra vida en arena, en algo que se mueve, en algo que no tiene sustento y que no puede sustentar tampoco nuestra existencia. Y entonces podemos perder nuestra vida. Jesús lo dice: ay de aquellos que me dirán, Señor, Señor, ¿no en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos prodigios? Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Entonces es importante saber que cuando venimos a Jesús y Él perdona nuestros pecados, tenemos una vida nueva. Y esa vida nueva, que es vida eterna, no se perderá jamás. Nuestra salvación no se pierde. Pero, hay que decirlo así, nosotros estamos obligados a obedecerlo, a escucharlo y a accionar. Santiago lo dice: si tú tienes fe y no tu fe está respaldada por obras, permíteme dudar que tu fe sea sincera, porque todo cristiano que tiene fe en Dios, necesario, obligadamente, va a actuar, se va a conducir con una vida virtuosa y va a hacer aquellas cosas que Jesús ordenó. Y ese es el punto central de esta plática. Si tú eres cristiano, entonces estás obligado a que tu persona brille con la luz que Jesús nos da, y nosotros somos como la luna, que podemos reflejar la luz del sol, la luz de Jesús, a los que nos rodean. Que tú no seas oscuridad, sino luz. Tú tienes que ser sal, que preserva a la sociedad, a la familia que te rodea. Es importante saber que Dios nos dijo estas palabras: a Él oír, a Jesús escuchar, obedecer. Porque si nosotros no lo hacemos, entonces vamos a perder nuestro premio, nuestro galardón. Dios hará que su voluntad se cumpla. Él levantará a otras personas que le obedezcan, que le amen tanto que su vida darán por Él. Y se va a cumplir lo que Dios desea que se haga. Pero tú o yo perderemos nuestro galardón, nuestro premio. Y entonces, en la eternidad, no estaremos a la altura que Dios deseaba. Quizás nos arrepintamos. Así que es el momento.
hoy, que es 25 de diciembre, que medites, que pienses en esto. Tu vida tiene que ser distinta a partir de hoy. Ya deja atrás todo lo que hiciste, bueno o malo. A partir de hoy, tu vida tiene que ser completamente entregada a Dios, buscando agradarle, sirviéndole en pensamiento, palabra y obra. Esa es la invitación para el día de hoy. Sigamos leyendo. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Aquí nosotros vemos que cuando Dios entregó la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, Dios hizo que humeara ese monte por la presencia de Él, y que al hablar con una gran voz a Moisés, los israelitas podían escuchar como un gran trueno que hablaba con Moisés. Fue cuando Dios estableció su ley santa y buena. Y esa ley, el Señor Jesús dice que seguirá, que ni una tilde, ni una coma se perderá de la ley, porque es santa y buena y eterna. Bueno, cuando Dios está con el Señor Jesús, con Moisés y Elías, y que Él habla con voz de trueno, también demuestra que Él, el Señor Jesús, está aclarando, está mostrando la esencia de la ley con sus enseñanzas. Y por eso Dios dice, a Él oíd, así como dijo que se tenía que escuchar la voz de Moisés, tenemos que escuchar nosotros la voz del Señor Jesús. Sigo leyendo. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, gran miedo, un miedo reverente, porque estar ante la presencia de Dios Santo siempre produce la misma respuesta en todos los seres humanos. Vemos que vez tras vez, cuando el hombre ve la santidad y la majestuosidad de Dios, cae desmayado ante su presencia. Así pasó con el profeta Isaías, cuando ve la santidad de Dios en el templo, y él cae como muerto, como desmayado. Y así muchos profetas, cuando veían a Dios, caían postrados ante Él. Y estos hombres también, y tú y yo, tenemos que hacerlo. Ahora es el momento de caer delante de Dios y decirle, Dios mío, hoy yo me comprometo a vivir para ti. Nos debe de dar temor nuestro bendito Señor y Salvador. Sigamos leyendo. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo, levantaos y no temáis. Había pasado ese momento de gloria. Y el Señor Jesús toca de una manera cariñosa, afectiva, y les dice, levántense, no teman, yo estoy con ustedes. Y tú y yo debemos de recordar esto, no debemos de temer. Él está con nosotros. Este año que empieza, el año 2021, va a ser un año difícil, un año en donde va a haber crisis económica y el coronavirus continuará. No debemos de temer. Él está con nosotros. Sigamos leyendo. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Después de que el Señor Jesucristo resucitó, entonces Pedro pudo contarlo, pero no tan solamente lo contó, sino también lo escribió. Y vamos a ver cómo lo dice en la segunda epístola de Pedro. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas,
No son cuentos chinos, por decir así, sino que fuimos testigos oculares, lo vimos, lo escuchamos de su majestad. Pues cuando Él, Jesucristo, recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro le dijo después a todos los apóstoles, a todos los discípulos, y en su carta a todos los cristianos, a ti y a mí, que Él fue un testigo ocular. Él lo vio, no se lo imaginó. Y Juan y Jacobo también lo vieron. Entonces, esto se escribió para que tú y yo sepamos que es una realidad que nuestro Dios vivo y santo ha hablado. Y lo que Él ha hablado es decirnos: escuchen a mi Hijo amado. Tenemos que escuchar su voz y obedecerle, porque nadie, absolutamente nadie, está exento de cumplir la voluntad de Dios. Y hay que recordar que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y la Biblia lo dice: sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. El que quiera ver al Señor, que se santifique. Sigo leyendo. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: bueno, tú eres el Mesías. Entonces no entendemos por qué Malaquías dijo que tenía que venir primeramente Elías. ¿Por qué los escribas insisten en eso? Que antes de venir el Mesías tiene que estar ya Elías. Tú eres el Mesías. Entonces, ¿qué pasó con Elías? ¿No vino? Leo. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? La respuesta del Señor Jesús. En Malaquías dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Elías tenía que venir, preparando el camino del Señor. Tenía que convertir el corazón de los hijos a los padres, y los padres a los hijos. O sea, tenía que Él dar el aviso de que venía ya el Mesías, y la gente tenía que preparar su corazón para recibirlo, un corazón espiritual, para recibir el mensaje y la bendición del Salvador. Y entonces el Señor Jesús contesta de esta manera. Y respondiendo Jesús dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Sin embargo, yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y entonces, ¿quién es Elías? Y automáticamente los discípulos supieron quién era Elías. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino, habló, actuó con el poder y el espíritu de Elías. No que Elías físicamente fuese vuelto de aquellos tiempos veterotestamentarios a estar predicando el inicio del Evangelio Santo de Dios. No, Juan el Bautista. Bendito es el Señor. Si bien también puede ser que Elías vaya a venir, es muy probable que de los dos testigos que habla Apocalipsis, uno de ellos sea Elías. Y entonces vendrá Elías antes de que venga el Señor Jesucristo en gloria a establecer aquí en la tierra
el milenio, pero antes de eso, el juicio. Pero bueno, no estamos seguros, así que queda como una incógnita a despejar. Pero lo que sí podemos decir es que Elías ya vino y fue en el Espíritu, y de esta manera habló y actuó y vivió Juan el Bautista. El Señor Jesucristo ya está Él preparándose en su corazón a ir a Jerusalén. Y sabe que va a morir en la cruz del Calvario, que va a sufrir horas indecibles por ti y por mí, porque va a llevar el pecado de todos nosotros. Va a pagar hasta el último pecado, la última palabra obscena, hasta el último mal pensamiento que tú o yo digamos. Y al final, Él va a gritar, Tetelestai, consumado es, ya pagué la cuenta, ya pagué la deuda, para que tú y yo podamos vivir. Bendito es Dios. Podemos este 25 de diciembre darle gloria a Dios, bendecir a Dios, decirle, tú mandaste a tu Hijo Jesucristo, que no se negó en absoluto a morir en la cruz del Calvario por mí. Yo, pecador, que no merezco absolutamente nada, nada más que la muerte, tú me has dado vida abundante, vida eterna, por tu gracia. Y tú mismo, oh Dios, pagaste por mis pecados. Bendito es tu nombre. Por lo tanto, yo voy a vivir para ti. Cada respiro, cada día, cada minuto, cada acción, cada palabra, cada pensamiento que sea dirigido para ti. El apóstol Pablo dijo, las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. Después añade, y el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Este cuerpo físico, este cuerpo tiene que ser para el Señor. No nada más el espíritu y el alma. Tiene que ser el espíritu, alma y cuerpo para el Señor. Tenemos que entregarle todo nuestro ser a Él. Todo lo que pensemos que sea para agradarle. Todo lo que hablemos que sea para agradarle. Todos nuestros actos que sea para agradarle. Porque Él lo dio todo. Y nosotros no merecemos nada más que la muerte. Así que espero que tú y yo nos comprometamos con Dios. Para mí, ese es el matrimonio. El matrimonio por encima del amor y la amistad y la fidelidad es el compromiso. Compromiso de estar ahí todos los minutos, todos los días, con mi compañera. Bendecirla, ayudarla, animarla, consolarla, esforzarla. Y nosotros somos la iglesia, la esposa de Jesucristo. Y nosotros, como esposa de Jesucristo, tenemos que tener compromiso con Él, sirviendo a nuestro Señor, amando a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Gracias porque Jesús nos has hecho tuyos, eternamente tuyos. Bendito eres en el nombre santo y precioso de nuestro amado Jesús. Amén. Te recuerdo que todos los martes a las 6 de la tarde hacemos reunión en Facebook Live, orando a Dios por tus necesidades. Acompáñanos, 6 de la tarde, todos los martes. Estamos en YouTube, Facebook. Y también recuerda nuestros horarios, martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Suscríbete si no has visto, comparte, por favor, ayúdanos.
y ve los videos anteriores. Que Dios te bendiga.